Salmos, capítulo 119, verso 69. Vamos a ver por lo menos 2 versículos y vamos a entrar en materia casi de una vez. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Gloria a Dios, qué bueno. En algún momento yo aprendí, alguien me lo comentó y lo entendí, que realmente cuando alabamos al Señor, aparte de adorarle, aparte de alabarle, también oramos de una forma cantada. ¿A alguno le hace sentido eso? Y a mí particularmente en medio de la alabanza Dios me habla. Porque cuando la letra... Gracias. Salmo 119, verso 69. 69. Cuando lo tengamos proyectado, podemos decir amén. Y nos ponemos de pie para que, como de costumbre, en reverencia a la palabra de Dios, así lo hacemos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Pueden tomar asiento. Un versículo poderoso, entiendo yo, un versículo que puede en cierto momento de nuestra vida ser un refugio cuando estamos afligidos, cuando nos sentimos injustamente perseguidos, maltratados. Y ciertamente quien escribió este versículo, no nos cabe la menor duda que fue el salmista David. ¿Sí o no? ¿O sí tenemos cierta duda? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a resaltar aquí de este versículo? Primero que todo, la palabra soberbio, porque la palabra soberbia en la Biblia es mencionada en más de una ocasión. Tanto la soberbia como la altivez son cosas semejantes y son mencionadas en reiteradas ocasiones, tanto así que en algún momento la Escritura menciona que Jehová resiste a los que hacen práctica de esto. Soberbia se puede describir, y les narro lo que está escrito. Es una conducta que tiene que ver con sentirse superior a los demás. Tanto la soberbia como la altivez son términos estrechamente relacionados que describen actitudes de superioridad y orgullo excesivo. Según el diccionario de la Real Academia, soberbia se define como altivez, orgullo, apetito desordenado de ser preferido a otros, mientras que altivo se describe como un orgullo soberbio. Es decir, están intensamente relacionados. Si luego profundizamos y pedimos definición sin que una palabra involucre la otra, también lo vamos a encontrar. Pero en síntesis, tienen que ver con una actitud, un sentimiento de grandeza de ti para con el resto. ¿Estamos hasta aquí? Cuando leemos este versículo, podemos ver también 2 puntos. Primero, que hay un contraste entre los soberbios y quienes guardan los mandamientos de Jehová. Porque dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Decir que ser soberbio es significado de mentira puede que sea algo exagerado. Ahora, lo cierto es que el soberbio es capaz de mentir. Significa que no todo el soberbio miente. Amén. Ahora, sí, el soberbio es capaz de hacer cualquier cosa. Amén. Por eso, habiendo dicho eso, les invito a que vayamos, bueno, no que vayamos ahora, pero sí vamos a ir nuevamente al libro de Santiago, capítulo 4, que estuvimos predicando sobre la semana pasada, pero ahora vamos a ver qué dice el mismo Salmo 119 en el verso más para abajo, 122. Unas páginas después, porque ese capítulo es bastante corto, el 119. Gloria a Dios. Dice Salmo 119, 122, afianza a tu siervo para bien. Es decir, quien está narrando eso está haciendo un tipo de petición al Señor. No permitas que los soberbios me opriman. Vieron que la semana pasada estuvimos predicando acerca de qué tipo de petición debemos hacer a Dios. Este es un tipo de petición que es necesario hacer a Dios y que a cualquiera, no a cualquiera, a muchos de nosotros se nos puede hacer fácil,
Pedir por esto, porque es fácil que lleguemos a situaciones de donde ya se nos escapa de la mano la solución. Me están acorralando, me están persiguiendo, no tengo cómo defenderme, pues clamo a Dios que sí creo que Él me puede liberar. Genial que lo podamos hacer teniendo recursos en nuestras manos, es decir, pudiendo tomar la justicia en nuestras manos, elegimos apelar a Dios, pero por lo regular dejamos que nuestros deseos nos empujen a llegar al tope y no poder hacer más nada. Amén. Y si vemos estos dos versículos que acabamos de leer, nos ponen en una posición de cierta vulnerabilidad de cara a los soberbios. Y creo que todos nosotros, o yo voy a hablar por mí, y si alguno no lo ha vivido, yo quisiera ver esa mano levantada porque voy a orar por ti para que nunca tengas que vivirlo. Pero todos nosotros en algún momento hemos vivido esa situación donde nos sentimos acorralados, empujados y de alguna forma víctimas impotentes. Víctimas de la injusticia, víctimas de quien tiene el poder, me contiene, me oprime. ¿Hay alguien que no haya sentido eso en algún momento? Yo esperaba ver por lo menos una mano. Pero gloria a Dios que estamos en la misma página todos. Libro de Santiago, porque ahora estamos en la página de cuando el soberbio nos oprime. Pero ¿qué lleva a una persona ser soberbio? Vieron que ahora en el cine hay un mover interesante donde a todos los villanos se le da un trasfondo de por qué llegaron a ser villanos. ¿Se han dado cuenta de eso, verdad? Algunas personas sí, porque yo sé que no todo el mundo es cinéfilo. Pero sí, ¿cómo? Sinófilo. Siniófilo. Qué palabra más interesante. Asterisco a la palabra. No todo el mundo gusta mucho del cine y de las películas. Pero lo cierto es que, ¿cómo es, doña Cándida? Es más fácil como lo acabo de decir. Gloria a Dios. Lo cierto es, mis hermanos, que vimos en principio que el ser vulnerables y víctimas de un soberbio es posible. Todos lo hemos sido y puede que lo sigamos siendo. Dice el libro de Santiago, cuando reprende al soberbio, dice, verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí podemos ver claramente que orar a Dios para que nos quite a los soberbios de encima tiene fundamento bíblico. Amén. Bien hasta ahí. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría cuando el soberbio es nosotros mismos? Porque ¿cómo se forma el soberbio? El soberbio es malo porque sí. El soberbio se autopercibe como malo. No. Don Sixto. Correctamente. Es muy fácil mirar hacia el frente. Pues claro, don Sixto no necesariamente dijo, pero fue lo que entendí porque no rescató cada palabra, fue que no siempre nos damos cuenta nosotros mismos de nuestra falta. Ahora sí es muy fácil verlo del otro lado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos ese soberbio por el cual alguien ora por nosotros? Y al contrario, o más, tenemos a Dios de frente. Yo le voy a narrar más o menos algo que yo viví, guardando la diferencia, y eso sirva como tipo de analogía. En algún momento yo lideraba un equipo, otro líder lideraba su equipo, estoy hablando en términos laborales. Y yo le decía a esa persona, mira, esto es lo que vamos a hacer así, así, porque está mal. Entonces, de alguna forma, yo me metí con su equipo, con todos mis argumentos y todas mis razones. Él me dice, no, Juan, pero es que no puede ser. El punto es que a su equipo le convenció lo que yo le dije. Bien, se iban a montar en el riel, pero él dije, no, espérate, porque ahora Juan me va a tener de frente a mí. Y realmente fue un problema a nivel de contienda, y el tigre siempre estaba buscándole la quinta pata al gato, y yo siempre estábamos en esa contienda de pulso, pero al final eso me ayudó a mí a entender lo que implica, guardando ciertas diferencias, tener a Dios de frente. Cierta diferencia que Él no es Dios, y cierta diferencia que ese no es el pueblo de Dios. Pero cuando tú te pones de una forma injusta, yo no sé si yo fui injusto, y es el gran detalle de cuando nosotros realmente sabemos que estamos bien o mal, porque por lo regular creemos que estamos bien, aún estando mal. El punto es que ¿qué nos lleva a nosotros a ser soberbios? Y en el libro de Santiago, más atrás, y lo charlamos el domingo pasado,
nos lleva a ser soberbios los deseos de nuestro corazón. El anhelar cosas, el quererlas y no poderlas alcanzar, y eso llevarnos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Ya lo vimos en la clase pasada. El que quiere y no consigue es capaz de matar, y si es capaz de matar, claramente va a ser capaz de mentir, y va a ser capaz de engañar, y luego va a ser capaz de justificarse. Amén. Soberbia tiene como trasfondo el sentimiento, aparte de superioridad, también el sentimiento de autosuficiencia. El yo creer que yo puedo tomar con mis manos el derecho que entiendo que me corresponde. Y eso me puede llevar a transgredir lo establecido. Y si a eso le sumamos que luego yo creo que esto no se va a dar cuenta a nadie, que le suele pasar a todo el que infringe la ley, es un agravante para que podamos ser ese soberbio que luego tengamos a Dios en contra. Pero ¿qué es lo dramático de esto? Lo dramático de esto es que este mensaje no es para gente que no ha aceptado a Jesucristo. Este mensaje es para todo el vivo. Porque todo el vivo, aún dentro de los caminos de Jesucristo, puede creerse que tiene la verdad y tiene la razón. Y todo el vivo puede verse en la tentación de creer que lo puede hacer mejor que el otro. El que, lo que sea que tú estás mirando que el otro está haciendo mal y que tú lo harías diferente y mejor. Cuando la realidad, aunque hayan formas diferentes de hacer las cosas, si el fin es el mismo, puede ser válido delante de Dios. O de otra forma, ¿por qué tú crees que tu forma es la mejor? ¿Quién te autovalidó para eso? Pero lo más grave de esto es que aunque podemos ser vulnerables a hacerlo, a cometerlo, no a ser la víctima de soberbio, sino a ser el soberbio, a veces no nos damos cuenta o lo tomamos como poco. Pero si dice que Dios resiste al soberbio, ¿tú crees que Dios va a querer convivir en la eternidad con el soberbio? O sea, yo en la tierra te tengo de frente, te estoy conteniendo de que eso está mal, de que tu actitud no es correcta. Y luego te voy a permitir querer habitar conmigo con esa actitud allá arriba. O sea, eso es Dios. ¿Y por qué Dios contiende con la soberbia? Porque nos ama. Porque más fácil para cualquiera es decir y que siga por ahí que choque. Pero si Dios contiende y te tiene de frente, es porque realmente le importas. ¿Es así o no es así? Cuando tú desistes lidiar con una persona y que arranque por ahí con todo su tema, el camino más fácil para cualquiera que toma la decisión. Si hay alguien que sigue peleando contigo y por ti, es porque te ama. Amén. El salmista que habíamos hablado, David, es una persona que durante toda su trayectoria, durante toda su vida, demostró realmente ser humilde. Y aquí es donde está, paréntesis, el tema de la prédica les digo cuál es. Cuídate de la soberbia. Es el tema de la prédica. Cuídate de la soberbia. En cierto momento de la vida, y sé que le comencé a hablar del salmista David, lo retomo ahora. Alguien me dijo, Juan, a mí me lo dijeron. Es que tú tienes una actitud y forma de ser que tú eres muy seguro de ti. Tú eres tú, donde tú llegas, tú eres tú. Y eso hasta cierto punto raya en la soberbia. Así. Y el tipo quiso ser tan empático, y realmente lo fue, que él me dijo, yo también me creo que soy así, muy seguro de mí. Un argentino porteño que se jacta de ser porteño, me dice, hasta cierto punto yo rayo ahí, por eso me di cuenta. Yo en ese momento calladito la boca escuchando, porque la palabra soberbia, antes de yo tener este mensaje, me hizo ruido en mi psique. Soberbia, yo nunca he visto la palabra soberbia mencionado como algo bueno en la Biblia. Fue lo primero que yo dije, pero tampoco lo veo a él como un lector de la Biblia, pero sí lo entiendo a él, una persona muy consciente y sensible de las palabras que usa. Así que me anoté el tema, profundicé, seguí avanzando, crecí, y hoy día el Señor nos tiene aquí con este tema. ¿Por qué?
porque es un algo que, si nos damos cuenta, cualquiera es propenso a caer en eso. Y lo podemos plasmar en dos puntos extremistas. O tú eres humilde o tú eres soberbio. Yo no le encuentro un punto medio a eso. ¿Hay alguien que sí? Tal vez usted no lo tenga claro ahora, pero tal vez el próximo domingo o luego de la prédica alguien se me acerque, como lo ha hecho, y le agradezco y me diga: Juan Emanuel, yo creo que sí hay un punto medio entre la soberbia y la humildad. Tú puedes ni ser soberbio ni ser humilde y estar bien. Yo no lo creo. Si hay alguien que sí, agradecido estoy de que luego me busque y me lo haga entender, y con mucho gusto el otro domingo lo vamos a traer, Dios mediante, si es que me toca predicar. Amén. Entonces, si lo planteamos, tú eres humilde o tú eres soberbio, claramente hay un gran desafío y un gran reto. Se parece al camino que Dios le dejó al pueblo. O tú eliges el bien o tú eliges el mal. O tú eliges la vida o tú eliges la muerte. ¿Es así o no es así? Dios no anda con medias tintas. Entonces, todo el que se cree humilde, la pregunta sería: ¿en dónde reposa tu humildad? Porque el que se cree humilde, algunas condiciones, características, puede autoobservarse y decir: yo soy humilde por esto, lo otro. Hablar de este tema, a mí sin lugar a duda me hace pensar siempre en mi hermano Gustavo Concepción, que en algún momento dijo, no creo que se lo inventó, pero me lo vinculo a él, que el ser humilde es tan peligroso que hasta tú, creyéndote humilde, pierdes la humildad por sentirte el más humilde del mundo. O sea, es un tema súper sensible y súper dedicado. Y yo todavía, antes de subir aquí, hoy, esta mañana, yo fui al baño y pensaba en esa seguridad que a veces nosotros tenemos de: y sí, yo soy salvo, y sí, yo confío en Jesucristo, y porque confío en Jesucristo soy salvo. Genial, buenísimo. Mantente siempre así, porque realmente es ahí donde radica tu salvación, en creer que por Jesucristo es que tú eres salvo. No porque tú vengas a la iglesia los domingos, no porque tú leas la Biblia todos los días, no porque tú hagas favores. Porque puede que pase que cuando te toque rendir cuenta delante del trono, tú creas que tienes todos los méritos del mundo y te lleves una sorpresa. ¿Cómo así, Juan Emanuel? Dime un ejemplo bíblico de eso. Hubo cierta parábola, no sé si parábola, pero es un hecho narrado en la Biblia. Digo, no sé si se llamaría parábola, pero Jesucristo narra de cuando en el momento del juicio le tocó rendir cuenta a cierta persona y le dijeron: nunca los conocí. Es el título de ese pasaje. Nunca los conocí. Pero ¿cómo así, Señor? Si yo en tu nombre eché fuera demonios y prediqué tu palabra, nunca los conocí. Ellos, su confianza reposaba en su ministerio, en sus acciones, en su obra. Pero al final, la materia, quien te pone la nota, es que te puede decir si pasaste o no. Y eso nos pone en una condición de extrema dependencia de que Él decida dejarme pasar. Yo creo que Él me quiere dejar pasar. Yo entiendo que tú crees que Él te quiere dejar pasar. Yo estoy seguro que Él me quiere dejar pasar. Pero hay cosas que a mí me atañen y me conciernen, ponerme acepto para que Él pueda dejarme pasar. ¿Cómo así? Con soberbia, quizás Él no me quiera dejar pasar. A mí sí, pero no la soberbia que llevo en la mochila, poniéndolo así. Dice el Señor Jesucristo: ligera es mi carga. Y cuando hablamos de carga, lo pensamos en todos los problemas del mundo y que con Jesucristo la vida se mejora. Pero en el mundo espiritual, hablar de carga tiene que ver con todas las cosas que venimos arrastrando del mundo: dolores, raíces de amargura, jactancia, soberbia. Y esos son pesos, cargas que nos cuestan caminar en el camino de Cristo. Pero sobre todo, no entran al reino de los cielos. Y si Dios esta mañana nos dice: cuídate de la jactancia, cuídate de la soberbia, es porque algo Dios quiere hacer con nosotros, porque son temas que poco se charlan. Y son temas en los que nos es fácil caer. Tan pronto tú te sientes en la condición de juzgar al hermano, tú estás rayando en la soberbia. Y fíjense que no es fortuito que en el mismo libro de Santiago que acabamos de leer, en el mismo capítulo de Santiago que acabamos de leer, que lo predicamos la semana pasada, que lo estamos mencionando ahora, hay un subcapítulo que más abajo dice el verso 11 del capítulo 4,
que tiene como título, ¿alguien lo tiene ahí a la mano? Yo se lo digo. Juzgando al hermano. Oiga, qué subtítulo más hermoso, más interesante está dentro del capítulo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la altivez, la soberbia, va muy de la mano con tu capacidad de poder juzgar al otro. Y Dios advierte de eso. Dios advierte de que bajo ninguna circunstancia nos sintamos superior ni capaces de nada. Y luego de haber hecho las obras con excelencia, dar la gloria a Dios porque Él fue quien nos permitió hacerlo bien. Segunda de Corintios capítulo 10. Aquí vamos a ver a Pablo, cómo se presenta él mismo, que yo entiendo que es un gran y excelente ejemplo de humildad, que él cuida, sabiéndose que puede rayar en la soberbia y en la altivez. No juzgue por lo que yo le digo, sino por lo que vamos a leer. Capítulo 10, versos del 1 al 5. Yo, Pablo, os ruego, les recuerdo, mis hermanos, que lo que estamos leyendo aquí fue una carta. Fue una carta, no, es la fracción de una carta que Pablo le envió a los corintios. Pablo le envió a los corintios, al pueblo de los corintios, a la iglesia que estaban en Corintios, le envió por lo menos 2 cartas, de las cuales tenemos certeza que Primera de Corintios fue una carta y Segunda de Corintios fue otra carta. Si hay una tercera, lo desconocemos en este foro porque no está en las escrituras que manejamos. Amén. Pero Segunda de Corintios fue una segunda carta que él le mandó. Recuérdense que anteriormente no estaba la Biblia partida ni en capítulos ni en versículos, sino que esto es parte de una carta que Pablo sintió necesario enviarle a la iglesia por una situación X, en la que esto fue necesario que Pablo lo mencionara. Yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él no está haciendo aquí ningún uso de falsa humildad ni de sarcasmo. Él está siendo supremamente sensible porque él realmente quiere ser asertivo y efectivo en el mensaje que tiene por el ministerio que Dios le encomendó, que es la salvación de la iglesia y la suya propia. Porque en alguna otra carta también él dice, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para otros, yo venga y me pierda. Entonces Pablo siempre tuvo ese temor de, Dios me usa, tengo un gran ministerio, tengo que hacerlo con asertividad, pero también puede que me quede. Él nunca dependió de su ministerio para creerse salvo. Llamado a la humildad. Yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Y quién fue Cristo? El Señor de señores. El que tenía poder de bajar de la cruz y arrasar al mundo. Y ese se entregó. Entonces lo toma como ejemplo y baluarte de lo que él quiere transmitirle. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. Es decir, cuando nos estamos mirando cara a cara, yo soy muy humilde y muy manso. Cuando yo te mando la carta, en mi carta se nota cierta valentía y osadía. O sea que por la carta sus palabras son contundentes. Amén. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Otra versión dice, una amenaza, algo no dice una amenaza, dice alguien, pero es lo que quiere asegurarse de que nadie tenga que sufrir la consecuencia de su ignorancia, haciéndolo a él tonto. Porque él dirá, bueno, en el punto de que me lleven a hacer esto, ya no será por ignorancia, no será porque mi cara de mansedumbre les ayudó a que cometieran un error. No, yo le pongo claro las cosas. Y habla de alguien que realmente cuida las almas. Jesucristo fue manso, pero también fue claro. Y tú puedes ser claro, instruir y guiar con toda mansedumbre. Lo que tienes que procurar es depender del Espíritu Santo para que sazone tus palabras. Amén. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con la que estoy dispuesto. ¿Y qué es lo que Pablo le quiere decir aquí?
Hay algunos de ustedes que están bochinchando y están cuchichando y haciéndome a mí como un buscador de lo suyo, como un ventajista. Eso es lo que él está diciendo. Porque fíjense cuando él dice, algunos me tienen como si anduviese según la carne. O sea, tú decir eso de un ministro, de una eminencia de una iglesia, es decir que el tipo en su posición está abusando del poder. Entonces, él le está diciendo y le está invitando, manejen sus palabras, manejen sus comentarios, abran los ojos, porque esto no es un tema ni de carne ni de hombre, sino esto es un tema espiritual y yo no me mando solo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque estamos en este cuerpo, no militamos según la carne, no nos rendimos a los deseos de ella. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí viene el 5. Derribando argumentos y toda, ¿qué? Altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Sus armas no son carnales, no son de conocimiento humano, son espirituales. ¿Y qué podemos poner como ejemplo de esto? Bueno, en los tiempos de cuando se hablaba del estoicismo y cultivar el don de la palabra, se hablaba de la hermenéutica, hoy día también se habla de eso, pero se hablaba de ciertas ciencias y filosofías que motivaban al hombre a cultivar el don de la palabra humana, la elocuencia, la lógica, el don de hablar. Eso puede ser una herramienta que no necesariamente es armas de fuego, como puede también pensarse. Pablo dice, mis armas son espirituales. ¿Y qué armas sí podemos utilizar como el espiritual? La oración, el ayuno. ¿Y por qué te lo menciono así? Aparte de que es un algo sabido. Porque antes de tú motivarte y hacerle una reprimenda a alguien, lo recomendable es que tú primero hayas orado y le hayas presentado a esa persona a Dios o a esa situación a Dios. ¿Y cómo yo te puedo respaldar esto con la Biblia? A manera de un ejemplo. Lot, ¿de quién fue sobrino? De Abraham. Esa pregunta la hice para cuidarme de no caer y confundirme. Lot, hijo de Abraham. Gracias, iglesia, por estar atento. Vincularmente fue sobrino, pero Abraham lo crió. Gracias, porque eso lo vamos a retomar más para adelante. Cuando ¿quién fue primero que recibió la revelación de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida? ¿Lot o Abraham? Abraham recibió la revelación. Abraham pudo muy bien haber buscado a Lot y decirle, mira Lot, el Señor me reveló que es bueno que tú salgas de aquí por esto, lo otro. Cuidando a su hermano en la fe, cuidando a su sobrino en la familia, lo pudo haber buscado. ¿Es así o no es así? ¿Tú harías eso por un familiar tuyo que tú ames mucho? Tú lo harías. Conmigo lo han hecho. Tú seguro lo harías y lo seguirás haciendo, dándole advertencias de cosas que ya tú sabes. Pero Abraham, ¿qué dice la escritura que hizo? ¿Alguien sabe qué hizo Abraham? Yo se lo digo. Él oró e intercedió por Jehová para que tenga misericordia de la ciudad que iba a destruir. No de Lot, porque Abraham es un ejemplo de que no buscaba lo suyo. Lo suyo era que no le pase nada a mi familia, a Lot. No, él procuró que esa ciudad no sea así consumida porque era algo dramático. Una ciudad entera arrasada. Para nosotros puede ser algo asombroso porque no lo hemos visto, pero Abraham, que conocía el poder de Dios, para Abraham eso no era algo del otro mundo. Para Abraham era como decir, y Jehová hizo a Adán del polvo de la tierra, que hoy día gente se pregunta que si eso fue una anécdota, que si eso no pasó, que eso es lo que tiene otro trasfondo, pero no fue que Dios cogió el polvo de la tierra. Para Abraham es tan literal como que fue polvo de la tierra y sopló vida y fue el hombre. No había duda, eso iba a pasar. Abraham tenía todas las condiciones de trasladarse porque tenía animales, ganado, no tenía un negocio que atender y que no funcionara sin su presencia. No lo hizo, intercedió y oró por la ciudad entera. Jehová le dice, mira, esa ciudad no se salva, pero vamos a hacer algo, Abraham. Si tú consigues a tanta cantidad, voy a poner un número que no es el número, pero la idea es esa.
Si tú encuentras 100 gente que haga lo bueno, yo por esas 100 gente no consumo la ciudad. Y ahí sí Abraham se movió y comenzó a buscar. Yo no sé cómo él lo hizo, mi gente. O sea, yo no sé cómo él lo hizo, porque a mí tú me dices, dijo Emanuel, y toca censar a la República Dominicana. Y te toca ese barrio. Yo me lo encuentro una tarea titánica. Y le pongo algo tan sencillo porque así pasa hoy día con el censo. Yo no me imagino a Abraham recorriendo la ciudad entera, buscando a 100 gente buena, porque con qué vara Abraham iba de 7-7, no, 7 no. Lo cierto es que parece que eran tan malos que no había ni qué hora para saber si eran buenos o malos. Parece que tiene otro que decía, la maldad soy yo. No encontró a uno bueno. Jehová le dice, si encuentra 50 lo salvo. Yo, Abraham, creo que yo hubiese dicho, bueno, Jehová, no voy a recorrer de nuevo, yo no encontré 50. Y más, Jehová, yo no encontré. Yo no sé si él lo hizo todas las veces que Jehová lo puso, ve y búscalo. O si con la primera búsqueda ya él dijo, que no encontré ni a 2 Jehová. Me imagino que a 2 sí, porque estaba Lot y su mujer y sus hijas. Pero luego la escritura nos dice que su mujer fracasó en el proceso. Pero a lo que yo voy con esto es que si para algo tan importante como un familiar tuyo que se pierde, la Biblia nos enseña que esto no es con talento y con destreza humana que se logra, sino con la dependencia de Dios y la oración, porque a veces somos tan osados en tomarnos el atrevimiento y de juzgar al hermano y de reprender al hermano. Y es que tú estás mal y que así no puede ser. O sea, Jehová te dio la autorización de hacerlo. A ti te lo dijo. Gloria a Dios. Y comenzamos a tirarnos batallas en nuestras manos. Y es que no, porque ahora yo voy a hacer así y voy a hacer así. Y cuando me diga esto es lo que yo le voy a responder. Y comenzamos a armar un plan fundamentado en las escrituras, incluso, fundamentado en un documental, en un taller que yo fui, cuando realmente la oración no necesariamente es la primera que estamos usando y que deberíamos usar. Porque ¿qué pasa? Poniendo el ejemplo de la persona, mi caso, mi ejemplo con el líder que yo le mencioné, puede que en mi oración, presentándole a esa persona y que Señor, mira, ayúdame a reflejar tu rostro, ayúdame a reflejar tu gracia y guarda su corazón porque yo sé que Él es bueno y te ama. Ahí Dios me revela y me diga que tú eres un soberbio. O sea, yo presentándole la situación, sea yo que tenga el problema. Es una dicha para nosotros y así pasa. Pero tenemos que dar el paso de buscar el rostro de Dios de forma continua. Gloria a Dios. Santiago. Voy a Santiago nuevamente. Cuando yo leí el pasaje bíblico que dice, o pensáis, verso 5, o pensáis que la escritura, habla, gloria a Dios, la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar, fíjese que espíritu está en mayúscula y creemos que se refiere al Espíritu Santo, que hemos recibido lo que aceptamos a Jesucristo como Salvador. Amén. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Yo estuve buscando, y aquí les quiero lanzar un desafío a ustedes, desafío que superaron la última vez porque lo buscaron y me trajeron el contenido que yo no lo tenía. Yo no he encontrado en la escritura, y debiera ser en el Antiguo Testamento, eso que menciona después de los 2 puntos, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué me llama la atención? Porque dice que la escritura dice, y no lo dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Yo no lo he encontrado, lo busqué. Santiago capítulo 4, verso 5. Lo buscaren, yo sé que sí. Juntos somos más. Juntos es mejor. Pero sí que yo encontré respecto a este versículo de que de alguna forma Santiago lo que está parafraseando y sintetizando lo que la escritura dice cuando habla acerca de que Dios resiste a los soberbios, pero que también Dios es celoso y no comparte su gloria.
Si ponemos eso en el contexto que estamos leyendo del capítulo 4, que tiene como título La amistad con el mundo, Jehová te está diciendo que tu corazón no debe estar cavilando entre los deseos del mundo. Sí, tráigalo para acá, no se preocupe. Me lo pongo aquí en la boca, lo bajo, lo agarro así, 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 ahí, ahí, ahí. Gloria a Dios. No, 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 yo me dejo guiar porque yo sé que hay propósito en las instrucciones. Yo tengo mi conocimiento limitado hasta cierto punto y por eso nos complementamos. Así que con libertad me pueden decir. Gracias. Gloria a Dios, te bendiga, mi hermano. Dice la escritura, perdón, esto que estamos mirando aquí, Dios está siendo contundente diciendo que o elegimos al mundo o le elegimos a Dios. Y Dios nos dio un Espíritu Santo que nos anhela celosamente, o sea, que no permite que nuestro corazón esté cavilando entre el pecado o no. Y sabemos que pecamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que nos pongamos a cuenta con Dios rápido y sepamos que Él nos quiere dar la libertad y el perdón. En la última alabanza que cantamos del Shaddai, yo me gozaba muchísimo porque hablaba de que Dios inicia y Dios concluye. Él es el alfa y la omega. Él inicia la libertad y le pone fin a la cautividad. Él inicia la sanidad y pone fin a la enfermedad. Él inicia la libertad de tu soberbia, de tu altivez, y le pone fin a esta. Pero la soberbia, yo te puedo decir, y a mi forma de entenderlo, la soberbia tiene como trasfondo una enfermedad. El que padece de soberbia tiene cosas que sanar en su vida, porque ya dijimos que el que es soberbio no se autopercibe como malo, ni quiere ser malo. Y si lo confrontan, dice, uy, ese soy yo, no lo creo. Amén. Pero ¿qué nos lleva a nosotros a actuar con soberbia, con altivez? Son situaciones, sin lugar a dudas, pasadas, que tú de ellas entendiste que si tú no te defiendes, nadie te va a defender. Que si tú no te tomas acción, va a padecer todo el tiempo. Pero eso le luce al que andaba en la carne. En Cristo estamos llamados a así desarrollar competencias, así desarrollar talento, pero para ponerlo a la disposición de Dios y depender de Él para que siempre sea Él glorificado y exaltado. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos tomar la justicia por nuestras manos, mis hermanos. Eso es ser soberbio. Soberbia también es descuidar la oración. Porque ¿qué es la oración? Buscar el rostro de Dios. Amén o no amén. Si yo no busco el rostro de Dios, pasan dos cosas. O yo entiendo que no lo necesito, y si no lo necesito, por ende soy autosuficiente, me lo creo. O lo hago porque estoy en rebeldía y también creo que no lo necesito. Hay personas que no se proclaman como cristianos, que no visitan a la iglesia, y lo hemos hablado y usted lo conocerá, que oran todos los días y te dicen, yo no salgo de mi casa sin orar. Y no se congregan. Y no se proclaman como cristianos. ¿Cuánto más nosotros a quienes está escribiendo esto? Pero también alguien que solo toma parte de la verdad para beneficiarse de ella, es decir, esta persona que solamente ora, pero no se congrega, también tendrá que rendir ciertas cuentas. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, le estás pidiendo a Dios. Pero ¿qué pasa con las cosas que Dios te quiere decir? Que por lo regular la pone a la disposición en una prédica, en un mensaje, que necesita venir al culto, a la iglesia. Hoy día tú tienes la dicha de escuchar este mensaje sobre la soberbia. Yo no sé cuándo tú lo habías escuchado anteriormente. Hoy día Dios, por la misericordia hacia ustedes, hacia el pueblo y hacia mí, permitió de que yo me inquietara en esto. Pero si no existiera ese orden de Dios, de que nos congreguemos, tal vez esto se hubiese quedado en una interiorización mía, o del que la tenga, o tal vez en un escrito, pero Dios permite que haya un orden de que nos congreguemos, de que nos amemos los unos a los otros, de que pongamos nuestra mejor parte, de que nos complementemos, porque ahí es donde está la grandeza de Dios, porque juntos somos uno, y lo venimos hablando desde varias prédicas. Cuando tú dices, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que congregarme, estás siendo soberbio, porque entonces respóndete tú, ¿por qué tú no te congregas?
¿Entiendes que eres superior a la congregación? ¿Eres autosuficiente? Pudiera decir, no, yo no me considero autosuficiente porque yo oro. Puede ser que se autojustifique en esa parte. Pero entonces, ¿por qué no ir hacia el camino donde todos los llamados y escogidos de Dios estamos yendo? ¿Acaso dudas de eso? La humildad a unos nos costará más que a otros. O en ciertas áreas nos costará a uno más que a otro. Porque ser humilde no es tener más ni menos recursos. Tú puedes tener 0 pesos y jactarte de tu pobreza. Humildad es depender de Jehová, creerte no superior al resto, no superior a nadie. Tan pronto tú te crees superior a alguien, ya hay en ti cierto grado de altivez. Lo vimos por definición, por la Real Academia, y porque no en vano la Biblia lo menciona varias veces. Del altivo, el soberbio, el orgulloso. Prepotente, no todo el mundo lo puede ser, porque para tú ser prepotente tienes que tener la potestad de hacer cosas, y a veces Dios no te deja subir tanto. Prepotente implica abusar del poder, pero por lo regular Dios nos contiene y no nos deja dar ciertos avances porque quiere tratar con nosotros la soberbia, la altivez. Qué lindo es que hagamos lo que sea que hagamos, que lo hagamos con excelencia como para Dios, y que siempre creamos que gracias a Él lo pudimos hacer así de bien, y que lo importante de lo bien que hicimos es el bien entregado, pero no que me vean a mí. Si al final no voy a poner un ejemplo, si yo tuve que sacrificarme y venir a las 5 de la mañana para limpiar el templo, y la gente dice, wow, qué rico huele este templo, a las 5 de la mañana me levanté para estar aquí, y resalto, es un ejemplo, yo nunca lo he hecho. Yo no debería querer ni procurar que nadie se dé cuenta que yo lo hice, ni propiciar que alguien se entere, ni tampoco sentirme que por eso yo merezco el cielo. Que ahí hay otro grado importante de profundidad cuando tú delante del mundo te muestras o crees que te muestras como humilde, pero delante de Dios te sientes capaz de reclamarle cosas a Dios, cuando Dios tú no tienes condición de reclamarle nada. El mejor escenario es poder humillarnos delante de Él. Y dice justamente el mismo libro de Santiago, capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Es decir, esto es, conviértanse y arrepiéntanse. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Viste que le decía, y lo vimos anteriormente, que el Espíritu que Dios nos dio nos anhela celosamente? Él no nos quiere repartido entre el mundo y la iglesia. Y quiero estar bien delante del mundo y quiero agradarle a Dios. Y quiero que el mundo me vea como humilde, pero a Dios le reclamo. O le reclamo al mundo porque Dios me respalda. Aquí, quien escribe esto, y creemos que Dios nos lo dice, dice que tenemos que quitarnos el tema de ser de doble ánimo. Tenemos que definirnos. Tenemos que elegir imitar a Cristo. Pero imitar a Cristo tiene que ver con un cambio del corazón. Un cambio del corazón de que realmente tú seas capaz de decir, puede que yo esté equivocado. ¿Será posible que mi dolor, que mi aflicción, que mi opresión del soberbio que me ataca, puede que yo sea el villano de esta película y yo le esté contando mal? ¿Será posible que eso pase? Yo lo creo. Como el 69, correcto. Como el 100. ¿Será que un 6 o será que un 9? Porque siempre y cuando estemos mirando que el problema es hacia afuera y no nos veamos nosotros, estaremos refrenados en nuestro avance. ¿Será posible que quien hoy día me está generando este mal, porque realmente me siento mal, será que yo tuve algo que ver para que llegáramos a este punto?
Y en ese sentido, Dios lo que quiere es que tú te derrames y te abras delante de Él. Y que intercedas por esa situación con misericordia. Con misericordia, porque el mismo ejemplo de Abraham, que no lo fue, pero pudiera haberse dicho que ese sobrino mío cacón, yo le dije a él que busque a Dios, porque tú crees que es justo que él se mete en esa ciudad de pecado, de orgía y de lascivia, cuando él creció en un hogar cristiano. Está bueno que él, no, tiene que orar con misericordia por esa persona que tú quieres que se salve. Cuando llegue a los caminos de Cristo, yo creo que Dios cambió mi corazón. Yo lo creo porque Él lo quiso hacer y yo le pedía que lo hiciera. Yo no creo que cambió tanto como yo quería, siéndoles honesto. La lógica como que siempre me ha peleado, pero en el caminar y en el andar, y todavía hasta ayer le puedo decir que puedo ver que mi corazón sigue cambiando. Porque es un continuo cambiar en Dios. Y así tiene que ser, porque venimos con la mochila llena de demasiadas cosas. Es como la mochila de Bob Bunny, que saca de ahí cualquier misil y tú dices, ¿cómo cabía eso ahí adentro? Es tu mundo espiritual, tú estás lleno de todo, cosas con las que tú naciste, que tú ni te enteraste, que dijeron que tú estabas en la barriga y todo eso te va marcando, que tú viste, que interpretaste, pero que te dijeron, pero que tú entendiste, que te dieron justo, injustamente, y tú al final llegas súper cargado de cosas. Y el misil se lo pegaste, el que no tenía que ver eso. Yo en estos días vi un meme, un video actuado de un dueño de empresa que estaba haciendo pique en la computadora y le iba a pegar el celular a la pantalla y dice 60,000 pesos el televisor. Y le iba a dar una patada a la computadora, 180,000 pesos. Y me viene entrando un empleado, 0 pesos con 0 centavos. Y realmente a veces pagamos la cosa, paga el plato, el más vulnerable, el más vulnerable. Tú en la calle tragas saliva, que al jefe no le dice todo lo que tú quisieras, al compañero tampoco, porque lo que sea. Y en tu casa, muy fácil detonar. O como víctima o como opresor. Pero no tiene que ser así. Gracias por ese amén, la gloria de Dios. Dios nos quiere en victoria. Dios trajo como mensaje esta mañana, cuídate de la soberbia. Cuídate de la soberbia porque en cualquier historia mucho tiene que ver con quien la cuenta. Quizás ese soberbio de quien tú te quejas, si contara su historia, tú dirás, wow, qué mal está, qué equivocado está. O dirás, yo no lo había visto así. Pero Dios ama a los dos. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Porque a lo mejor, ciertamente, puede que pase que ahí tú seas la víctima, pero con otra gente tú seas el soberbio. ¿Y qué tú vas a hacer? Por eso no en vano, la Biblia dice, y Jesucristo nos enseñó a orar, y perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Tienes que perdonar para poder apelar al perdón de Dios. Pero Dios lo hace así porque Él te ama. Porque si Dios solamente te diera y no te corrigiera y no te confrontara, tú siguieras creyendo que estás bien. Y minimizando cosas que son graves y contundentes. Venimos a la iglesia y nos gozamos y hablamos de pecados grandes, grandísimos, que la fornicación, que la mentira a veces, según la contamos como chiquito o grande, pero la mentira es grandísima. Pero pocas veces hablamos de cuando somos soberbios y no nos damos cuenta de que es muy fácil serlo. Y el soberbio es un amador de sí mismo. Es una persona que entiende, yo me merezco esto, yo no me merezco aquello. Tú no te mereces nada ni te mereces aquello. Tú solamente tienes como fin amar y agradar a Dios. Y en eso vas a hallar paz como consecuencia de tu obediencia. Y eso a uno le costará más que a otro, porque algunos tendrán que apagar su lógica y otros tendrán que ser confrontados por Dios y tendrán que recibir todo el poder de Dios para doblarte. No un tema de miedo, como yo digo, cada cosa cae por su propio peso. En algún momento tú dirás, ¿y por qué a mí? Lo moco.
¿Y cómo fue que si yo tenía tanto y yo estaba aquí, ahora estoy aquí? No puede ser. Dios te ama. Dios te ama, quiere que te salves, pero quiere que desde tu estancia en la tierra puedas convivir bien. Convivir bien no significa tener riquezas, puede que la tenga, pero Dios primero quiere la salvación de tu alma. Dice la Escritura, no tengo el verso a mano, pero ora Pedro, creo que está en segunda de Pedro, hermano, deseo que tengas salud y que seas prosperado conforme prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, que tú procures una buena convivencia. El que es altivo suele llevarse mal con la gente. Primero porque suele poner barreras, porque se entiende superior al resto y le es fácil exhibir cierto grado de orgullo insano. Hay orgullo sano, pero el orgullo insano en el que tú te sientes superior va a tener a Dios de frente. Tercera de Juan 1:2. Muchas gracias, hermana Cándida. Tercera de Juan 1:2. Yo en algún momento leí ese pasaje bíblico, creo que era para un cumpleaños, y recibí ese mensaje como un regalo de cumpleaños que Dios me dio. A mí no me dé carro, no me dé un nuevo trabajo, nada más Dios me regaló que procure que mi alma se siga desarrollando y agradándole, que lo demás viene por añadidura. Mis hermanos, el mayor ejemplo de humildad nos lo mostró Jesucristo. Primero, Él no tenía ninguna necesidad de despojarse del cielo, porque si la necesidad era pagar con su vida por nuestros pecados, Él pudo decir, bueno, que se pierdan todo y haga un pueblo nuevo, porque el poder lo tenía. Amén o no amén. Sin embargo, se despojó de todo y estando aquí, siguió fiel a su camino de entrega total y absoluta. Porque también en el camino, alguno de nosotros puede devolverse, o desviarse, o doblarse, o decir, el Señor me perdona mañana, hoy le pido un permiso. Cristo nunca lo hizo. Cristo fue fiel y hoy la palabra nos invita a que nos definamos, pero que procuremos la humildad. Depender siempre de Dios. Es necesario que siempre oremos, pero que no oremos para cumplir. Señor, te presento este día, llévame bien, tráeme bien, gracias porque me trajiste bien. No, no, no. Tiene que ser una oración con una posición humillada delante de Dios. Yo digo, tiene que ser así. Tú dirás, el Señor me dirá cómo tiene que ser. Yo creo que como te estoy diciendo y lo creo fielmente que tiene que ser así, porque de otra forma es sentimiento de autosuficiencia o abuso de confianza. ¿Cómo abuso de confianza? Yo confío tanto en Dios que aunque yo no ore, Él me cuida. Bien, bien, qué argumento más inteligente el tuyo. Entonces tú eres más tigre que Dios. O tú le vas a vender esa idea a Dios. Dios nos quiere humilde. Y la humildad no es lo que tú muestres, sino lo que realmente hay en tu corazón. Luego se va a exhibir, pero si tú procuras hacerlo al revés, el orden de los factores puede que altere el producto. ¿Por qué? Porque vas a engañar y como engañaste vas a creer que estás bien, no hubo consecuencias, pero en algún momento la verdad sale a la luz, como decimos. Y en la última instancia donde va a salir a la luz es cuando tengas que rendir cuentas delante del trono. Y dirás, no, a nadie le pasará eso y espero en Dios que no sea así, pero ¿cómo yo no puedo entrar? Si a mí mi pastor nunca me recriminó eso. Si en la iglesia que yo iba todo el mundo me amaba y me abrazaba. ¿Cómo, Jehová, tú me dices que yo no puedo entrar? Bueno, hijo, hija, eso se dijo en tal culto, pero tú no fuiste. Es un ejemplo, yo no soy Dios, es un ejemplo, tómelo como posible o no posible. O si no, es verdad, eso no se dijo nunca, pero de esta alabanza, de esta palabra, de este mensaje, yo te inquieté con esto. Tú lo supiste. Porque al final lo que yo te quiero decir con esto es que tú no puedes engañar a Dios. Y cuando Dios te exija algo,
Él va a tener el argumento por el cual te lo va a exigir y no podremos alegar ignorancia delante del trono. ¿O sí? La humildad no siempre se ve. La altivez no siempre se ve al humano, o no todo el mundo la ve. Pero sí por algo Dios por algo quiere tratar esto con la iglesia esta mañana. Humildad. Y hace rato esto pudo haber terminado, pero hay un sentir de enfatizar la humildad. La humildad. Cero altivez, cero jactancia. Miren que dice el capítulo 4 de Santiago más adelante. Verso 14, verso 13. No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es decir, están haciendo planes y van a hacer negocios. ¿Por qué lo hacen? Porque es natural en ellos hacerlo. Son buenos haciendo negocios y ya tienen planes. Pero en nada de eso están contemplando a Jehová, a Dios. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se parece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ¿qué dice el 16? Por ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí creo que la Biblia confirma lo que les decía, que no se trata de que si te dijeron o no te dijeron, o se dieron cuenta o no se dieron cuenta. Si en ti hay un sentir de hacer lo que a Dios le agrada y dejar lo que no, ya es momento de hacerlo. Dios nos quiere llevar rápido a que nos alineemos con Él. ¿Y por qué rápido? Porque tenemos muchas cosas que ir dejando. Y mientras más posterguemos el tiempo, pues puede que nos cueste el estar a cuentas con Él cuando toque el momento que no sabemos cuándo es. Dicho esto, mis hermanos, oremos para cerrar este tiempo, dándole gracias y gloria a Dios por su palabra.